Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Conartritis la invitación a participar en este congreso. Y como pueden observar, el tema de mi presentación va a ser del diagnóstico a la remisión en enfermedades reumáticas inmunomediadas. Bueno, como ven ahí, la artritis es parte del componente de un grupo heterogéneo de patologías, de enfermedades. Vamos a hacer una breve introducción para explicar cuál es el origen, cuáles son los desencadenantes de las enfermedades autoinmunes, porque esto va a tener repercusión a la hora de intentar controlarlas. Las enfermedades autoinmunes se producen en personas que están genéticamente predispuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que heredamos unos genes de nuestro padre y de nuestra madre que en algunos casos, algunos genes van a predisponer al desarrollo de enfermedades autoinmunes, pero siempre en presencia de otros factores. Estos factores son factores hormonales, factores infecciosos y lo más controlable que son los factores ambientales. Y de estos, el más conocido es el tabaco, pero también la periodontitis, que es la inflamación de las encías, lo que vulgarmente llamamos piorrea, puede ser el origen de enfermedades autoinmunes como el caso de la artritis reumatoide. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de remisión? Remisión de la enfermedad significa ausencia de signos, ausencia de síntomas y ausencia de progresión del daño que produce la enfermedad. Vamos a poner el ejemplo de la artritis reumatoide. Hay una serie de moléculas que están implicadas en la inflamación de las articulaciones y en la inflamación de los órganos, que son estas que ven ustedes rodeadas con el círculo. Hay muchas citoquinas, el TNF, la interleucina 1, la interleucina 6, entre otras. Bueno, pues cuando se produce la expresión de estas moléculas, se produce, en el caso de las articulaciones, la inflamación de la articulación. Aquí ven en esta parte de la imagen una articulación normal. Tenemos aquí los cartílagos que hacen de almohadillado entre dos superficies óseas que se van a mover. Tenemos la membrana sinovial y por fuera ya tenemos la cápsula. El primer paso en el proceso de una artritis es la inflamación de esta membrana que ven aquí, que es la membrana sinovial. La ven aquí en la parte derecha de la imagen, cómo se ha puesto más gruesa y cómo está pues, alterada su estructura. Esta es la primera fase de las enfermedades y esta es una fase reversible si actuamos con prontitud. Pero si no actuamos con prontitud o incluso en algunos pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, se va a producir la destrucción del cartílago, que es el almohadillado, y se van a producir erosiones en los huesos. Esto ya puede dejar una serie de secuelas que por mucho que se controle la actividad de la enfermedad, no se llega a controlar del todo los síntomas. En esta imagen que vemos aquí vemos la fase inicial de una artritis. Vemos las fases inicial con artritis de las articulaciones que están en los dedos de las manos, pero donde aún no se ha producido la destrucción articular. Como decíamos hace un momento, esta es una fase reversible si el paciente logra entrar en remisión. Si no lo consigue, las consecuencias de una artritis pueden ser tan extremas como las que están viendo en esta imagen. Se producen grandes destrucciones articulares con grandes deformidades que van a ser la causa de la discapacidad. Y esto, la buena noticia es que se puede prevenir con un diagnóstico, con un tratamiento precoz y eficaz que nos permita introducir la enfermedad en remisión y evitar la progresión del daño que produce estas deformidades. Por tanto, podemos decir que la actividad de la enfermedad, sobre todo en fases iniciales, son todos los aspectos de la enfermedad que son potencialmente reversibles. Al principio de la enfermedad, mientras no se ha instaurado el daño, el dolor, las alteraciones de la analítica, las lesiones en la piel, la capacidad funcional, es decir, la capacidad que tiene el paciente para estar normal, para poder desarrollar las actividades habituales de su vida, la fuerza, la dificultad para respirar. Pero estas fases iniciales, con todos estos aspectos que son reversibles, van a conducir, si se produce el daño, a lesiones irreversibles o cicatriciales, con destrucción articular, con la consecuencia de la necesidad de prótesis para las articulaciones, insuficiencia renal y, bueno, daños en los órganos afectos por la enfermedad de la que se trata. Esta es una de las gráficas que empleamos más
frecuentemente los reumatólogos. Aquí ven en marrón la discapacidad. Aquí vemos en naranja la inflamación. Y aquí vemos en línea roja el daño articular. Y vemos cómo la discapacidad al principio va pareja a la inflamación. Es decir, si controlamos la inflamación, controlamos en las fases iniciales la discapacidad. Pero si se produce el daño estructural en fases más avanzadas, por mucho que controlemos la inflamación, la discapacidad sigue un ritmo paralelo al del daño articular instaurado. Bien, ¿en qué paciente es más fácil la remisión? ¿En qué paciente es más fácil que el paciente recupere el estado basal que tenía antes de empezar la enfermedad? Bueno, pues cuanto más precoz sea el diagnóstico y la instauración del tratamiento, más fácil será obtener la remisión. Cuanto más estrecho sea el seguimiento para garantizar el control mantenido de la enfermedad, más fácil será también mantener esta remisión. Y es más fácil alcanzarla si la remisión ocurre antes de que se instaure el daño estructural, el daño orgánico. Esto ha llevado a que los criterios, en el caso de la artritis reumatoide de 1987, ya de la era casi de los dinosaurios, que eran rigidez articular, artritis de tres o más áreas articulares, y fíjense, en esos criterios se exigían manifestaciones radiológicas, es decir, que hubiese erosiones en las articulaciones ya, y esto era llegar tarde. Por eso, en 2010, se publicaron estos criterios que aún están vigentes hoy en día, en las cuales ya conseguimos detectar la enfermedad en las fases más iniciales, cuando aún hay erosiones, cuando aún hay destrucciones. Bueno, hay esta serie de ítems que ven aquí en la pantalla, que tienen un puntaje en función del número de articulaciones, en función de si el factor reumatoide o los péptidos citrullinados, los anticuerpos, sean o no positivos, en función de que la velocidad y PCR que indican inflamación activa sean negativos o positivos, y en función de la duración. Bueno, pues si todos estos ítems suman una cifra igual o superior a 6, podemos decir que estamos ante una artritis de inicio y ya estamos obligados a instaurar el tratamiento. Por tanto, podemos decir que en el proceso de la artritis reumatoide hay una fase inicial. Si sigue avanzando la enfermedad, vamos a tener un daño estructural que va a dar lugar a cierto grado de discapacidad, ¿no? Y la discapacidad la medimos pues, con una serie de cuestionarios, y la discapacidad se refleja pues, en la falta de autonomía del paciente para las actividades de su vida diaria. Pero la actividad también se mide no solo por la actividad inflamatoria de las articulaciones, sino por la presencia de una serie de factores en los análisis que nos indican que este paciente está activo, como son la velocidad de sedimentación globular, la PCR, la presencia de una anemia crónica. Hay que tener en cuenta que la anemia también puede ocurrir en pacientes con artritis por sangrado digestivo, por tratamientos antiinflamatorios. Por eso a los reumatólogos y a las reumatólogas nos dan muchísimo miedo los antiinflamatorios. Y también hay una serie de datos en la analítica que nos permiten pues, constatar que estamos en presencia de una artritis reumatoide, o incluso en el caso del factor reumatoide podríamos estar ante un paciente sin enfermedad, que vemos que un 5% de la población sana tiene factor reumatoide positivo, o también hay otras enfermedades como el lupus u otras patologías que pueden tener también factor reumatoide. Por eso es más específico la presencia de anticuerpos antipéptido citrullinados. ¿Cómo medimos la actividad en una artritis? Bueno, pues por índices que llamamos nosotros de actividad compuesta. El más utilizado es el DAS28. Medimos las articulaciones dolorosas, el número de articulaciones dolorosas, medimos el número de articulaciones inflamadas, ponemos en unas calculadoras que ya tenemos para esto o bien la velocidad o bien la PCR, y la valoración de la actividad de la enfermedad por parte del paciente. Le damos a la calculadora y obtenemos un índice. Cuando ese índice nos da una actividad menor de 2,6,
podemos decir que el paciente está en remisión. Esto lo vemos en la parte derecha de la imagen. Un DAS28 menor de 2,6 sería remisión, menor de 3,2 y entre 2,6 sería baja actividad y por encima de 3,6 sería actividad alta. Hay otros criterios un poquitín diferentes, pero que también comparten esta filosofía de determinar número de articulaciones dolorosas, inflamadas, valoración por parte del médico, por parte del paciente, y también tienen puntos de corte para definir la remisión en el caso del STAIN menor de 3,3. Hay un concepto más estricto que llamamos remisión booleana y es cuando se cumplen estos factores que ven aquí en la diapositiva. Un número de articulaciones tumefactas menor o igual a 1, un número de articulaciones dolorosas de 28, que Miguel dice, menor o igual a 1, una PCR menor o igual a 1 y una valoración por parte del paciente menor o igual a 1. Si se cumplen los 4 criterios en un momento determinado, podemos decir que en ese momento el paciente está en remisión. Lo importante, como ya decía anteriormente, es mantenerla a lo largo del tiempo. Y en el caso de las espondiloartritis, bueno, las espondiloartritis son unas patologías que se caracterizan por la inflamación de la columna vertebral, por la inflamación de las articulaciones sacroiliacas y también tenemos una serie de criterios para medir la remisión. El que utilizábamos anteriormente era el BASDAI, pero se componía de criterios objetivos. Y últimamente utilizamos más los criterios ASDAS, que tienen criterios subjetivos, es decir, criterios que refiere el paciente y criterios que podemos medir, objetivar. Un ASDAS PCR menor de 1,3 podríamos afirmar que el paciente se encuentra en remisión. En aquellos pacientes, tanto sea como una artritis reumatoide como una espondiloartritis, que no es posible alcanzar la remisión, porque sean enfermedades en etapas muy avanzadas, podríamos contentarnos con una baja actividad, pero siempre que no hayamos conseguido obtener la remisión por todos los medios posibles a nuestro alcance. Bueno, hay una serie de criterios que están basados en los valores de corte de los índices para definir lo que es una enfermedad inactiva. No solo es que el paciente no tenga manifestaciones articulares, también implica que no tenga manifestaciones extraarticulares, es decir, que no haya manifestaciones en los ojos, manifestaciones en la piel o manifestaciones en el intestino, en aquellos pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal asociada. Y también constatar ausencia de parámetros de inflamación en los análisis y también ausencia de progresión del daño radiológico, del daño definitivo en las articulaciones. Volviendo a la artritis reumatoide, también no solamente hay manifestaciones articulares, hay también síntomas generales y manifestaciones extraarticulares. ¿Y por qué? Porque aquellas moléculas que habíamos visto que causaban inflamación de la articulación también producen daños en los ojos, daños en la piel, en el pulmón o el corazón, siempre que no se controle la enfermedad. Y también hoy sabemos que la artritis reumatoide y las espondiloartritis son un factor de riesgo cardiovascular añadido a los tradicionales. Es decir, todos conocemos la influencia en el riesgo cardiovascular pues, del colesterol, del tabaco, del excesivo consumo de alcohol, de la diabetes, de la hipertensión o de la obesidad. Pero hoy sabemos que las artritis activas, sean del origen que sea una artritis reumatoide, una espondiloartritis, un lupus, el que sea, supone un factor de riesgo cardiovascular independiente a los tradicionales. Bueno, hay que decir que es cuando, en el momento en que la inflamación se controla, este riesgo también se minimiza o desaparece. ¿Cuáles son las enfermedades las consecuencias de la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues el infarto, la angina, accidentes cerebrovasculares, enfermedad vascular periférica o incluso insuficiencia renal de origen vascular. Y también una complicación de la artritis reumatoide, pero también de las espondiloartritis, es la osteoporosis, porque las mismas moléculas que inflaman las articulaciones activan las células que se comen al hueso, que son los osteoclastos, y eso lo que produce es fragilidad de los huesos y tendencia a las fracturas. En el caso de las espondiloartritis, ya habíamos adelantado previamente que se caracteriza por una inflamación de las articulaciones de la columna, es muy característico la presencia de dolor lumbar o en nalgas porque ahí es donde duelen las articulaciones sacroiliacas que se encuentran, como veremos más tarde, al final de la columna, entre la columna y el hueso de la pelvis.
Bueno, es un dolor que despierta al paciente durante el reposo, mejora con el ejercicio y produce rigidez y disminución de la movilidad, que si se instaura el daño permanente, produce estas deformidades que ven aquí en la fotografía y que limitan mucho la capacidad del paciente. Pero no solamente producen afectación de la columna, las espondiloartritis también pueden tener artritis periférica, cuando se asocian a psoriasis, manifestaciones cutáneas, pueden ser reactivas a una infección adquirida previamente en el mes antes del desarrollo de la enfermedad, y pueden ser infecciones intestinales o infecciones venéreas. Pueden estar asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa, sea enfermedad de Crohn. En el caso de la afectación de la columna, va independiente, a la evolución de la enfermedad intestinal, pero en el caso de la artritis periférica va parejo. Es decir, si controlamos la enfermedad inflamatoria intestinal, también se controla más fácilmente las artritis periféricas. Vemos aquí un ejemplo de la afectación de las espondiloartritis. Cuando avanza la enfermedad se producen estas fusiones de las vértebras que llamamos encaña de bambú. En este paciente también tenemos anquilosis o fusión de las articulaciones sacroiliacas, que son unas articulaciones que le valen a las mujeres en el momento del parto para ampliar lo que es el canal del parto, que en los hombres no conservan ninguna función, pero sí que les fastidia mucho cuando se inflama como consecuencia de esta enfermedad. Cuando se producen estas alteraciones óseas, estas fusiones puentes óseos que fijan la articulación y producen una disminución de la movilidad, es lo que llamamos columna, o sea, encaña de bambú. Vemos aquí un ejemplo de las sacroiliacas absolutamente fusionadas, ¿no? En este caso vemos un ejemplo de una de las manifestaciones frecuentes de las espondiloartritis, que son las entesitis. Es la inflamación de la zona de unión de ligamentos o tendones al hueso. Son muy frecuentes en el tendón aquileo y también en la planta de los pies. Y, al igual que pasa con otras enfermedades inmunomediadas, también son con relativa frecuencia. Los pacientes pueden presentar conjuntivitis o también uveitis, que es inflamación de una de las membranas de los ojos, que se comporta de una forma muy parecida a la membrana sinovial de las articulaciones. Por tanto, podríamos decir que las espondiloartritis no se limitan al aparato locomotor, al igual que ocurría con la artritis reumatoide. También hay una posibilidad pequeña, pero no inexistente, de afectación de los pulmones o de afectación de las membranas que rodean al corazón. En el caso del lupus, el lupus es el prototipo de enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que como en todas las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico, que es el sistema que tiene el organismo para defenderse de aquello que le es ajeno, para defenderse de las bacterias, de los virus o incluso de las células tumorales, este mecanismo ha desarrollado durante la evolución embrionaria tolerancia frente a las células propias y frente a los tejidos propios. Bueno, pues en las enfermedades autoinmunes lo que ocurre es que se produce una disregulación y este sistema inmunológico, que realmente está diseñado para protegernos, deja de reconocer lo propio como propio y ataca a las estructuras propias. Es como el perro que hay en una casa que está acostumbrado a reconocer a los miembros de la familia con la que convive y no los reconoce como propios y los ataca, se vuelve contra ellos. Bueno, pues el sistema inmunológico, cuando se desregula, actúa de una forma muy parecida. Aquí vemos un ejemplo de lupus. El lupus son muy frecuentes las aftas, que son como unas bochitas que aparecen en las mucosas, el eritema en alas de mariposa, pero también el lupus puede producir afectación sistémica del corazón, del pulmón en forma de pleuritis, de pericarditis, puede haber afectación de los riñones, afectación neurológica, es decir, es una enfermedad muy grave, que también precisa un control y una persecución de la remisión de estos pacientes. No voy a hablar de otras enfermedades autoinmunes por cuestiones de tiempo, pero esto ocurre también en la esclerodermia, en el síndrome de Sjögren, en fin, en las vasculitis, y en todas estas enfermedades hay un plan común de actuación para conseguir la remisión. Hay una serie de factores genéticos. Sobre los factores genéticos no podemos actuar porque la genética la hemos heredado y no podemos actuar sobre ella.
pero sí que podemos actuar sobre, bueno, los factores hormonales siguen un poco también el mismo paradigma de las enfermedades genéticas. Los factores hormonales no se pueden controlar. Uno nace hombre, o nace mujer, y en función de esto tiene un contexto hormonal. Pero sí que podemos incidir sobre los factores ambientales. Es decir, el tabaco. El tabaco produce, si se mantiene el tabaquismo, que los pacientes sean de más difícil control y que los fármacos no actúen como nosotros quisiéramos que funcionasen. También sobre el exceso de sal, que algunos estudios lo determinan como un factor desencadenante de enfermedades autoinmunes. Y también factores como el sobrepeso o incluso una buena higiene bucal para eliminar la producción, en el caso, por ejemplo, de artritis reumatoide, de anticuerpos que se producen en las encías y que luego van a desencadenar toda la cascada inflamatoria. Es decir, sobre esto podemos incidir para que el paciente sea capaz de alcanzar y de mantener la remisión. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, tendríamos que tener en cuenta que las enfermedades reumáticas afectan a la esfera física, a la psíquica, a la social, pero también a la familiar y a la laboral. Y todas estas esferas se van a beneficiar de que nosotros seamos capaces de conseguir la remisión de la enfermedad. ¿Qué es lo importante? Bueno, pues lo importante, como ya hemos comentado, es unos hábitos saludables, una dieta saludable. La dieta mediterránea o la dieta atlántica son excelentes para los pacientes con artritis, salvo en determinadas circunstancias que el paciente tenga patologías que se le impidan, o esté con anticoagulantes, que a lo mejor hay determinadas verduras pues, que no debería tomar. Una dieta mediterránea, una dieta atlántica, lo ideal para este tipo de pacientes con enfermedades inmunomediadas. Ejercicio físico adecuado a su situación. Evitar factores de riesgo cardiovascular. Caminar es un ejercicio estupendo. Yo no recomendaría saltar ni a los sanos ni a los enfermos estos ejercicios de impacto, pero caminar a marcha ligerita sería estupendo para los pacientes con artritis. Y evitar, como ya habíamos dicho antes, los factores de riesgo cardiovascular. Y por lo que nos toca a los reumatólogos, pues tratar de limitar la inflamación de las articulaciones, tratar de frenar el proceso inflamatorio para que no se inflamen las paredes vasculares que dan lugar a esto. Por otra parte, para conseguir la remisión es fundamental un diagnóstico precoz, y para esto la población tiene que estar entrenada para saber reconocer aquellos primeros signos de artritis, es decir, un dolor que no mejora con el reposo, sino que empeora, que se acompañe o no de inflamación, con malestar general, tiene que ponernos sobre la sospecha de que el paciente pudiera tener una artritis, que es un componente más de las enfermedades autoinmunes que llevamos en reumatología. Pero una vez alcanzada la remisión, una vez que desaparecen los signos y los síntomas de inflamación, no podemos contentarnos con esto. Hay que identificar los brotes que puedan sobrevenir a lo largo de la evolución de la enfermedad. Por tanto, cuando el paciente detecta que vuelven aquellos síntomas que había reconocido al inicio de la enfermedad, que reaparecen aquellos que se habían aliviado, o que surgen manifestaciones sistémicas no debidas a otras causas, tendría que contactar con el servicio de reumatología. Y también habría que identificar complicaciones o comorbilidades, quiero decir, hay que identificar cuando hay manifestaciones pulmonares, como puede ser enfermedad pulmonar intersticial o pleuritis, que muchas veces acompañan a estas enfermedades, y también tienen que llevarlo a pedir ayuda lo antes posible a su médico de atención primaria o bien directamente al servicio de reumatología. Por tanto, ya por lo que toca al paciente, es imprescindible para que el paciente entre en remisión un buen cumplimiento de la estrategia terapéutica, es decir, un buen cumplimiento de la medicación prescrita, y también una implicación del paciente en esa estrategia como agente activo, una implicación en los autocuidados, tanto de las medidas generales que acabamos de describir, como en el cumplimiento del tratamiento prescrito. Y en cuanto al tratamiento, bueno, tengo que decirles que una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida fue trabajar durante una temporada de mi vida como médico cooperante en Senegal. Fíjese qué consultorios teníamos en Senegal,
Y desgraciadamente allí todo de lo que disponían pues la población de estas áreas de Senegal es esto que ven aquí. Esta era la farmacia de Ngo, un montón de raíces, de troncos secos que desde luego no tenían mucha eficacia, mucha efectividad para las enfermedades que tratábamos. Por suerte, nuestro medio es otro. Y en nuestro medio tenemos acceso pues, a medicación y que pueden ayudarnos al control de los síntomas y al control de la actividad inflamatoria. Por tanto, el tratamiento precoz es indispensable para mantener la enfermedad controlada, pero también es indispensable el reconocimiento de los brotes para variar la estrategia terapéutica, cuando algunos de los fármacos pues, han perdido efectividad. Como habíamos dicho antes, un buen cumplimiento de la medicación y de los consejos, el autocuidado, y quiero recordar que alcanzar la remisión no significa poder dejar el tratamiento. Sí que es cierto que cuando esta remisión se mantiene en un tiempo determinado, pues podría disminuirse la dosis de los tratamientos o bien espaciarlas en función de la evolución del paciente. Y en algunos casos, con mucho tiempo, podríamos intentar pues, reducir algunos de los tratamientos e incluso suspenderlos, pero siempre vigilando al paciente. Es decir, cuando disminuimos las dosis o las espaciamos, tenemos que vigilar muy estrechamente al paciente para garantizarnos de que ese paciente permanece en remisión, porque si pierde la remisión tendríamos que volver a la estrategia con la cual habíamos conseguido alcanzar dicha remisión. Por tanto, y a modo de resumen, diremos que el objetivo es alcanzar la remisión o en su defecto la baja actividad, mantener esta remisión, que esta remisión es más fácil cuanto más precoz es el diagnóstico y el tratamiento, y no olvidar aquella frase que dice: haz lo que quieras hacer antes de que se convierta en lo que te gustaría haber hecho. Muchas gracias a todos por su atención y estaré a su disposición en el turno de preguntas. Muchísimas gracias.